Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos por esta noche, Señor, que podemos estar en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por que podemos orar delante de ti, Señor. Podemos poner cada necesidad delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios fiel, Señor. Te agradecemos porque en medio de la pandemia tú nos has sostenido, Señor. Gracias porque hemos podido, Señor, tener todo lo necesario. Y te seguimos clamando por nuestras familias en nuestros países, Señor. Tú conoces las situaciones difíciles que están pasando y, Padre, queremos orar por aquellos pastores, en aquellas familias que están afectados por el virus, Señor, aquellas familias que están en necesidad en este momento. Tú conoces, Señor, cuánta iglesia, Señor, está en este momento en crisis, Señor, tanto económica como en lo espiritual, incluso, Señor, porque muchos se han desanimado al ver lo que está pasando, Señor. Padre, ayúdanos a entender que en medio de todo lo que está pasando, tú sigues estando en el trono, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú sigues siendo fiel y que, Señor, tú esperas que también tu iglesia podamos mantenernos en fidelidad delante de ti, Señor. Ponemos en este momento, Señor, nuestras vidas en tus manos y te pedimos que seas tú el que hable a nuestra vida, Señor, a través de la palabra que nos darás, Señor, en esta noche. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Qué bendición poder estar otra vez en la casa del Señor. Y como hemos dicho, cada vez que nos reunimos es un privilegio el poder llegar a la presencia del Señor y poder orar, poder poner nuestras necesidades delante de Él. Y de verdad que se siente también, ¿verdad? El poder apartar un tiempo para orar delante del Señor, ya sea los miércoles y hoy también viernes. Es un tiempo muy bien invertido cuando oramos. Y si usted se preguntara, por ejemplo, en esta noche, ¿cuál es la iglesia? ¿Cómo sería una iglesia perfecta? ¿Cómo sería una iglesia que agradara a Dios? ¿Cómo sería una iglesia que realmente puede llenar todos los requisitos que Dios espera de una iglesia? Claro que muchos pensarían, bueno, es una iglesia que tiene un buen grupo de alabanza, tiene un excelente predicador, tiene un edificio muy cómodo, tiene, tiene todas las comodidades que se esperan, tiene, bueno, tantas cosas que a lo mejor nosotros como seres humanos o como creyentes pensamos que una iglesia bien definida y bien cristocéntrica debe tener. Y yo creo que vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, el capítulo 3 en el versículo 7 porque ahí realmente se nos presenta a una iglesia que por lo menos acá en el texto bíblico se nos presenta como lo que sería el ideal de una iglesia cristiana, una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que está comprometida con el Señor. Y es impresionante porque esta iglesia es la única de las 7 iglesias en las que el Señor Jesús no les da ningún regaño. Y es la única iglesia a la que no le llama la atención. Y es impresionante porque esta no era una mega iglesia. No era una iglesia de miles de personas, no era una iglesia con muchas posibilidades, es una iglesia, se piensa, pequeña, una iglesia que a lo mejor no tenía mucha presencia, a lo mejor en la ciudad, pero una iglesia que en medio de las dificultades de la vida diaria se había mantenido fiel. Y este es un llamado para nosotros como iglesia, como creyentes, porque la pandemia es una buena oportunidad para medir hasta dónde está nuestro compromiso con el Señor. Y recuérdese que es una situación muy personal delante del Señor. Y en capítulo 3 versículo 7 ahí el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia. Lo voy a leer, Filipenses, Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 hasta el versículo 13, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es impresionante porque si usted ha observado en cada una de las iglesias, el Señor Jesús siempre se presenta de una manera bien diferente a cada iglesia. Y queremos concentrarnos en esta noche en el versículo 7, donde me llama la atención la manera en que el Señor Jesús se presenta a esta iglesia de Filadelfia. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho en anterioridad que la mayoría piensa que cuando se dice ahí que escribe al ángel de la iglesia, se refiere al líder de la iglesia responsable a quien Dios ha puesto delante del Señor, pues él ha puesto como responsable de una congregación específica. Y muchos piensan que es el pastor o el anciano o el encargado de la iglesia. Entonces a él Dios le escribe. Y dice, escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y dicen que Filadelfia es una iglesia realmente modelo, ¿verdad? Su nombre significa amor fraternal o el que ama a su hermano. Era una iglesia fiel, situada en un pequeño pueblo establecido para ser un centro de la cultura griega. Y esta iglesia realmente representa todo lo que debería ser una iglesia que dice ser seguidora de Jesucristo. Es una iglesia que demuestra lo que Cristo espera de la iglesia en este mundo. Por eso en esta iglesia, como decía anteriormente, no hay ni advertencias ni hay quejas de parte de Dios. Y se ha hecho énfasis que es la responsabilidad del liderazgo, otra vez, ministrar a la iglesia. Si un liderazgo está comprometido con Dios, generalmente la iglesia va a seguir al líder y se va a comprometer también con el Señor. Entonces es importante que siempre el llamado de atención viene al líder y también a la iglesia en general. Entonces, observemos cómo el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia. Lo primero que le dice en el versículo 7 es, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, o sea, lo que viene, el mensaje de la iglesia es algo que viene de parte de Dios. No es invento del pastor, no es invento de los ancianos, ni de ningún miembro de la iglesia. Es algo que viene de parte de Dios para la congregación y para el líder también. Dice, esto dice el santo. Y es interesante porque cuando el Señor se presenta así aquí como el santo, está definiendo no que Dios tiene santidad, sino que Él mismo es la santidad personificada. O sea, aquí está señalando realmente una característica particular de Dios. Solamente Dios es santo en el sentido completo de la palabra. En el Salmo 99, versículo 9, búsquelo por favor ahí, Salmo 99, versículo 9. Vamos a leerlo, yo lo voy a estar leyendo ya que los micrófonos están apagados. Salmo 99, en el versículo 9. Déjeme buscarlo acá y ahorita yo se lo leo. Salmo 99, en el versículo 9. Dice acá, bueno, desde el versículo 5, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El Antiguo Testamento da muchos versículos donde hace énfasis en la santidad de Jehová. Entonces Jesús toma ese atributo de Dios el Padre y dice, yo soy el santo también, o sea, indicando que Él es Dios 100%, ¿verdad? Isaías 6:3 nos habla de que los serafines, los seres que estaban delante de Dios le decían santo, santo, santo. Entonces Dios es santo y Jesús se presenta aquí a la iglesia como el santo. Y es interesante porque nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios como santo se merece respeto, se merece reverencia. Fíjense que la palabra santidad tiene que ver con, por lo menos con dos cosas específicas. Número uno, tiene que ver con separación. O sea, santo es aquello que ha sido separado para un uso exclusivo para Dios.
Entonces, todos nosotros los creyentes somos santos y hemos sido separados del mundo, de entre el mundo, para ser usados como instrumentos útiles para Dios. Somos santos porque el Señor nos santificó. Dice la palabra que hemos sido ya justificados a través del sacrificio de Jesús, a través de su sangre. Entonces ahora somos santos y Él exige que vivamos como santos, como separados del mundo. Por eso dice en 1 de Pedro capítulo 1, dije, sed santos porque yo soy santo. Dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, cuando el Señor se acerca a la iglesia y le dice que Él es el santo, nadie puede acercarse a Él a menos que tenga también la santidad de parte de Dios. Entonces, es importante entender. La segunda cosa que tiene que ver con la santidad es la distinción. O sea, algo santo es algo que se distingue de lo impuro, de lo que no es limpio. Entonces, es importante entender que Dios espera que seamos santos, que no solamente entendamos que hemos sido separados desde el mundo para ahora dedicarnos a Dios, sino también que tenemos que ser distintos en nuestra manera de vivir. No podemos comportarnos como el mundo se comporta. Lastimosamente, en este tiempo, vemos en nuestras congregaciones esa manía, esa costumbre, ese énfasis en hacer las cosas como el mundo las hace. Queremos hablar como el mundo habla, queremos comportarnos como el mundo se comporta. Cuando la Biblia dice que algo es malo, tratamos de justificarlo como el mundo lo justifica. Ahora, por ejemplo, ya hay cosas que la Biblia dice que son pecados, que ya en una sección muy fuerte o muy grande de la iglesia, ya no se ve como pecado, se ve como, bueno, es un estilo diferente de vida, es una opción, es una elección personal. Y es cierto, yo mencionaba el domingo que cualquier persona puede tomar la orientación sexual que quiera y eso es permitido. O sea, Dios dice en el libro de Romanos que cuando el hombre quiso seguir sus propios deseos, Él los entregó a pasiones desordenadas. O sea, toda persona tiene derecho a seguir el estilo de vida que quiera, pero ojo, todo eso, todo el estilo de vida que usted y yo tomemos, todo lo que hagamos, va a ser juzgado por Dios, porque Dios es santo y no acepta nada que no sea santo en su presencia. Entonces, bien importante que entendamos que cuando Dios se acerca a la iglesia como santo, Dios espera encontrar en la iglesia un estilo de vida santo, porque eso fue ganado por Jesús en la cruz del Calvario, tal como dice Efesios capítulo 5, que presentó a la iglesia como una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces Dios espera que usted y yo vivamos como santos. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, versículo 4, voy a buscarlo, Efesios 1, en el versículo 4. Es interesante porque la santidad es algo que es lo que usted y yo compartimos con Dios. Dios quiere que vivamos en santidad así como Él es santo. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que es interesante que Dios quiere que seamos santos delante de sus ojos. O sea, a Dios no le interesa que aparentemos o que demostremos a los demás que somos santos. Lo importante es qué es lo que piensa Dios del estilo de vida que tenemos. Entonces, podemos pensar, podemos justificar la manera en que hacemos las cosas, pero eso no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia delante de los ojos de Dios. Si Dios dice que algo es pecado, no importa si usted y yo estamos de acuerdo o no. Es pecado. O sea, por eso Dios nos dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo con un llamado específico para que fuésemos santos y sin mancha mientras estamos en este mundo. También Hebreos capítulo 2, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, vean lo que dice por favor ahí, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, en el versículo 11, Hebreos 2, 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, Dios es el que nos santifica y Dios por eso no se avergüenza. Él nos define, Él nos llama que somos su pueblo, como dice
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, dice que somos un pueblo santo, una nación santa. Entonces, para Dios es importante, o sea, Dios nos define como que somos propiedad de Él. Y por eso está exigente el Señor en que vivamos una vida santa delante de Él. Entonces es importante que vivamos en santidad todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y en segunda de Pedro, en el segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, vea lo que dice, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 13. Desde el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, segunda de Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está haciendo una aplicación el apóstol Pedro diciendo, si todo esto va a desaparecer, si Dios los va a juzgar y va a destruir aquello que no es santo, ¿cómo nosotros que ya sabemos la verdad, qué excusa podemos darle a Dios para no vivir de una manera adecuada delante de Él? Dice el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndote serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales more la justicia. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, el apóstol Pedro nos hace el llamado que mientras Cristo viene, mientras se llega el momento del rapto, de la venida de Cristo por su iglesia, nos esforcemos en vivir en una vida santa. Hermano, nosotros no tenemos que aparentar santidad delante de la gente. Lo que la gente piense, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios piensa. Y recuérdese, yo me puedo justificar delante de las demás personas, pero lo importante es qué piensa Dios. Por eso cuando Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia, se presenta como el santo, como aquel que nos exige a cada uno de nosotros que vivamos una vida santa, porque ya somos santos en Cristo. Pero no tenemos que usar la libertad que ahora tenemos en Cristo como hijos de Él, como gente que ahora vive en la gracia, pensar que eso nos da libertad de vivir como nosotros querramos sin tener ninguna consecuencia. Entonces recordemos que la primera característica de la presentación que hace Jesús delante de la iglesia de Filadelfia es que Él es el santo. Y la segunda característica de la presentación que hace Jesús es que dice que Él es el verdadero. Fíjese que no dice que Él es la verdad, dice que Él es el verdadero. O sea, y cuando habla de verdadero, tiene que ver con algo que está bien fundado, que es firme, que es estable, que es algo que es fiel, que es seguro, que es digno de confianza. Y prácticamente es lo opuesto a lo que es mentira o a lo que es falso. Por ejemplo, Jesús como el verdadero es lo opuesto a Satanás, que es el padre de mentira. Todo lo que Jesús dice es cierto. Ahora, también Jesús es el Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. Nosotros tenemos que entender que siempre la palabra exige una fidelidad total, completa hacia Dios, una confianza total. Cuando el Señor Jesús nos dice algo en la palabra, la iglesia jamás tiene que poner en tela de duda lo que el Señor nos dice, porque Él es verdadero, Él siempre dice la verdad. Entonces es importante que tengamos esto. Entonces Jesús hace un contraste entre Él, que es lo verdadero, lo real, y aquello que es irreal. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a quién le ponemos atención. Porque a veces como iglesia o como creyente es más fácil ponerle atención a lo que el mundo dice que a lo que Dios dice. O a lo que dicen muchas veces líderes falsos. Mira, hermano, cualquier pastor puede decir cualquier cosa que sea mentira. Tenemos que ir a la palabra. Cuando usted escuche algún mensaje de cualquier persona, perdón, aún de mí, vaya a la palabra, compruebe si lo que se está diciendo viene realmente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, solamente su palabra es la que es verdadera. Es lo que Jesús le decía a los, cuando él hablaba, dice que la gente veía que él hablaba como una autoridad, porque veían que lo que él decía era cierto. Y Pedro mismo le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces es importante que entendamos que lo que la Biblia dice
Eso es la verdad. Ahora, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 4, vea cómo el aspecto de la verdad es algo que se encuentra a lo largo de la palabra, siempre refiriéndose a Dios. Dios es el verdadero, Dios es el que dice siempre la verdad. Dios nunca miente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos, dice, es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Entonces, hermano, a veces nosotros como iglesia tenemos que reconocer que nosotros no sabemos todas las cosas. Decíamos el miércoles pasado cuando hablamos de la oración, cosas que tenemos que evitar, porque a veces nosotros tenemos nuestras ideas propias y tenemos que dejar a un lado nuestra manera personal de pensar y aceptar lo que la palabra dice. Solamente la palabra de Dios es verdadera. Nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios siempre es real. Entonces es importante que entendamos este aspecto de la palabra. En el Salmo 31, versículo 5, Salmo 31, en el versículo 5, Salmo 31, en el versículo 5, Salmo 31. Aquí en el versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, por donde usted le busca, en los siervos de Dios siempre es reconocido que Dios es un Dios verdadero, que siempre lo que Él dice es verdadero. Entonces, una iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que le cree a Dios. Es una iglesia que está dispuesta a aceptar lo que la palabra de Dios diga, aunque no nos guste. A veces Dios es estricto, es severo en el mensaje que nos da. Entonces tenemos que aceptar la palabra tal como Él nos lo dice. Entonces, como Dios es verdadero, tenemos que confiar en Él. Por ejemplo, una de las cosas que la gente a veces discute es el tema de la salvación. Pero fíjese que Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La iglesia tenemos que creer esa declaración de Jesús. Él está diciendo que Él es la verdad, él es la verdad. Todo lo que Él dice es verdadero. Entonces, si Jesús dice que no hay otro medio para salvación, sino solamente Él, la iglesia debe de creerlo. No podemos predicar un mensaje diferente. No podemos aceptar un medio de salvación diferente. Solamente Jesús es el único medio de salvación. Entonces es importante entender que solamente Él, lo que Él dice, es lo que la iglesia debe de creer. La tercera cosa que menciona en el versículo 7 acerca de Jesucristo, dice que Él es el santo, el verdadero, y dice el que tiene la llave de David. Yo quiero que vaya por favor conmigo, ahí usted la más lo busque, yo lo voy a leer acá, en Isaías capítulo 22 para que entendamos a qué se refiere la llave de David. Isaías capítulo 22. ¿Ya? Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Para que usted vea realmente qué es lo que dice ahí el pasaje. En este pasaje específico nos explica cuál es la función o el significado de lo que es el título, ¿verdad? O la explicación de lo que es la llave de David. Capítulo 19. Capítulo 22, versículo 19. Bueno, el versículo 20, perdón. Versículo 20. Fíjense que es interesante, pero este término de la llave de David tiene que ver con la autoridad de Dios, ¿verdad? En este caso, Jesús dice que Él tiene la llave de David. Y para que entendamos el concepto de la llave de David, aquí en el capítulo 22 de Isaías se nos explica. Ahí dice en el versículo 20, versículo 20, dice, en aquel día llamará a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de su talabarte,
y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces, Hilcías tenía una función específica en el reino de David. A él se le habían dado las llaves de David. ¿Qué es lo que hacía Hilcías con estas llaves? Hilcías es el que tenía, a través de las llaves, tenía la autoridad o la libertad de acercarse al rey sin ningún problema. O sea, nadie se acercaba al rey David a menos que Hilcías le diera la autorización. Entonces, cuando Jesús dice que tiene las llaves de David, él está diciendo, yo soy el único que tiene la autoridad, la libertad, el derecho de designar quién se puede acercar a Dios el Padre y quién no. Entonces, por eso él dice que él tiene las llaves de David. Entonces, solamente él tiene. Y recuérdese, Jesús fue enfático al decir que nadie puede acercarse al Padre sino a través de Jesús. No se trata de que seamos buenas personas, no se trata de que seamos religiosos. Nadie se puede acercar a Dios a menos que lo hagamos a través de Jesús. Por eso cuando estamos los miércoles estudiando el tema de la oración, decíamos que un requisito para la oración efectiva es que oremos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesucristo dijo. Dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre será hecho. Entonces, Jesús es el único que tiene la autoridad para acercarnos al Padre. Si la persona no cree en Cristo, no se puede acercar al Padre. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timoteo 2, en el versículo 5, vea cómo el apóstol Pablo menciona en este pasaje, 1 Timoteo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, no hay nadie que se pueda acercar a Dios el Padre sino a través de Jesús. Una iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que entiende que no hay otro medio de salvación. No busca decir a la gente que se puede acercar a Dios a través de dar ofrenda. O no le da a la gente una esperanza falsa de decir, bueno, si te comportas bien, vas a poder llegar al cielo, porque todos los caminos llegan a Dios de todas maneras. La Biblia es clara, hay un solo camino para poder acercarse a Dios, es a través de Jesús, porque Él tiene las llaves de David. Y fíjense cómo Él menciona, al final dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Significa que nadie puede cambiar lo que ha sido establecido. Nadie puede venir a decir, bueno, pero es que yo creo que no funciona así. Hermano, la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma antes como hoy. No podemos justificar cualquier pecado que sea que la iglesia esté haciendo por caso de decir que los tiempos han cambiado. Hermano, Dios no cambia. Dice la Biblia que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando Jesús se acerca a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo, miren, yo soy el santo, tienen que tratarme con reverencia, con respeto y tienen que vivir en santidad. Cuando Él les dice, yo soy el verdadero, dice, Jesús está reclamando el derecho a que la iglesia le crea lo que Él dice. No podemos discutir lo que Jesús dice, hermano. Lo que Él dice es verdadero. Y cuando Jesús declara que tiene las llaves de David, está diciendo, yo soy el único medio a través del cual ustedes tienen que pasar para poder llegar al Padre. No hay otro medio, hermano. Recuérdese, la única cabeza de la iglesia es Jesús. No hay nadie más que pueda llevarnos hacia Dios, solamente Jesucristo. Entonces es importante que entendamos eso. Hechos 4:12 también nos dice, ¿verdad? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces es importante entender. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La autoridad en la iglesia solamente le pertenece a Jesús. Una iglesia que quiere ser conforme al corazón de Dios, tiene que ser una iglesia que se somete a la palabra y que le da a Dios el primer lugar en su vida. Hermanos, los pastores vamos y venimos, los pastores somos temporales, pero la iglesia siempre sigue
siendo propiedad de Dios. Entonces es importante entender que solamente Él se merece, ¿verdad?, el respeto, que solamente Él tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y lo que Él ha dicho se mantiene fiel sin importar el tiempo que vaya pasando. Ahora, yo quiero recordarle algo. Estamos en pandemia, pero esta palabra igual es efectiva hoy. Él sigue siendo el que nos exige que vivamos en santidad. Él sigue siendo el mismo que nos sigue exigiendo que creamos lo que Él dice en su palabra. Y Él sigue siendo aún en este tiempo el que exige que entendamos que Él es el único que tiene la autoridad dentro de la iglesia. Ahora, si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia que agrada a Dios, tenemos que someternos y reconocer lo que aquí el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia. Así es que Dios espera que, ¿verdad?, que al entender lo que la palabra dice, podamos someternos a la autoridad de Dios y ser exactamente como la iglesia de Filadelfia fue, que fue una iglesia fiel, una iglesia que se mantuvo a pesar de todas las cosas que estaban pasando a su alrededor, como lo vamos a ver un poco más adelante. Así es que vamos a orar en esta noche y vamos a poner las cosas en las manos del Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú, Señor, exiges en tu palabra que recordemos en todo momento que el que manda en la iglesia eres tú, Señor. Que tú quieres que nos recordemos que tenemos que vivir una vida santa delante de ti, no delante de la gente, Señor. Lo importante no es lo que la gente piense o diga. Lo importante es lo que tú dices, Señor. Y Padre, ayúdanos a recordar que tú eres la única autoridad en tu iglesia, Señor. Que tú tienes el derecho y que tú, Jesucristo, eres el único medio de salvación establecido por el Padre para la iglesia. Y, Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos das de reunirnos en tu nombre. Y, Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor. Permítenos, Señor, que cada día podamos honrarte, vivir en santidad, Señor, sabiendo que muy pronto tú vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pandero, arpa deliciosa y el salterio, toca la trompeta la nueva luna, porque estatuto es de Jehová. Oye, pueblo mío, lo que diré, Dios extraño ajeno ante ti no habrá. Ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó. Ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó. Si mi pueblo hubiera oído y en mis caminos permanecido, con trigo y miel saciaría, les tentaría a Dios con lo mejor. Oye, pueblo mío, lo que diré, Dios extraño ajeno ante ti no habrá, ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó. Ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó. Si mi